El año es 323 a.C. En una habitación de un palacio en Babilonia, el hombre más poderoso del mundo conocido agoniza en silencio. No hay flechas, no hay batalla, no hay ejército enemigo a las puertas. Solo fiebre, sudor y un silencio que está a punto de costarle la vida a millones de personas. 10 días antes, Alejandro Magno caminaba por estas mismas calles como lo que era, el conquistador que nunca había perdido una batalla, el hombre que había llevado a su ejército desde Grecia hasta la India. Ahora apenas puede levantar la mano. Y los generales que lo rodean, los hombres que lucharon a su lado durante 13 años de campañas, ya no lo miran como soldados. Lo miran como lobos midiendo a su presa. Esa es la historia que vas a escuchar hoy. No la versión simplificada de un imperio que se hereda en paz. La historia real. De cómo el territorio más grande jamás conquistado por un solo hombre, se rompió en pedazos en cuestión de semanas. Y de cómo Babilonia, la ciudad más rica del mundo antiguo, terminó siendo el escenario de su propia sentencia de muerte. Para entender lo que pasó en el verano del 323 a.C., hay que entender primero qué es lo que era Babilonia en ese momento. La ciudad llevaba casi 2 siglos sin ser la capital de un imperio propio. Había pertenecido a los persas durante más de 2 siglos, sirviendo como una de sus capitales administrativas. Sus murallas seguían siendo descomunales, sus templos seguían operando, su economía seguía moviendo el comercio entre Asia y el Mediterráneo. Pero el verdadero poder político se había desplazado hacia otros lugares, hacia Persépolis, hacia Susa. Cuando Alejandro entró a Babilonia en el 331 a.C., no encontró resistencia. La ciudad se rindió sin lucha, igual que se había rendido ante Ciro el Grande 2 siglos antes. Y Alejandro, que entendía el valor simbólico de los lugares, vio en Babilonia algo que muchos generales no habrían visto: el centro perfecto para gobernar un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Indo. Tenía planes enormes para la ciudad. Quería reconstruir el templo de Marduk, dañado durante generaciones de guerras y abandono. Quería dragar el puerto fluvial del Éufrates para convertirlo en una base naval capaz de proyectar poder hasta Arabia. Quería convertir Babilonia en el corazón administrativo de un imperio que uniera Europa, Asia y el norte de África bajo un solo gobierno. Babilonia no sería solo una ciudad conquistada. Sería la capital del mundo. Pero en junio del 323 a.C., esos planes empezaron a desmoronarse, junto con la salud del hombre que los había imaginado. Las fuentes antiguas describen los últimos días de Alejandro con detalles que todavía generan debate entre historiadores. Según el llamado Diario Real, un registro día a día llevado por su entorno, Alejandro asistió a un banquete. Poco después, comenzó a sentir fiebre. Los días siguientes, la fiebre no cedió. Empeoró. Para el 7º u 8º día, ya no podía hablar. Para el 10º, apenas podía mover la mano para saludar a los oficiales que pasaban frente a su lecho, en una especie de desfile silencioso de despedida. Las teorías sobre la causa de su muerte se han multiplicado durante más de 2000 años. Fiebre tifoidea. Malaria. Una infección derivada de una vieja herida de guerra. Incluso envenenamiento, una teoría que circuló casi de inmediato entre sus propios generales, aunque nunca se ha podido probar. Lo que sí sabemos con certeza es esto. El 10 o el 11 de junio del 323 a.C., Alejandro Magno murió en Babilonia, a la edad de 32 años. Y aquí es donde la historia que casi nadie cuenta, empieza de verdad. Porque mientras Alejandro agonizaba, sus generales más cercanos ya estaban haciendo algo que la lealtad debería haber impedido. Pérdicas, el comandante de la caballería de compañía, el hombre que estaba más cerca del rey en sus últimas horas. Ptolomeo, frío, metódico, con la mirada puesta en Egipto desde hacía tiempo. Seleuco, todavía joven, observando con paciencia mientras los demás se exponían. Y Antípatro, que ni siquiera estaba en Babilonia, gobernando Macedonia a miles de kilómetros de distancia como si ya fuera su territorio personal. Según la tradición histórica más extendida, alguien le preguntó a Alejandro, en sus últimas horas de conciencia: Alejandro, ¿a quién le dejarías tu imperio? Y la respuesta, registrada por varios historiadores antiguos, Diodoro de Sicilia, Arriano, Quinto Curcio Rufo, fue una sola frase, pronunciada casi sin aliento:
Toi Kratistoi. No nombró a un hijo. Tenía un hijo, Alejandro IV, pero ni siquiera había nacido todavía. Su esposa Roxana estaba embarazada en ese momento. No nombró a un hermano. No nombró a ningún general en específico. Le dejó el imperio más grande jamás construido, a quien fuera capaz de quedárselo por la fuerza. Algunas fuentes incluso dudan de que llegara a pronunciar esa frase con claridad, sugiriendo que para ese punto Alejandro ya no podía articular palabras completas. Pero da igual cuál sea la versión exacta. El resultado fue el mismo, un imperio sin heredero designado, sin plan de sucesión, sin ningún mecanismo legal para decidir quién gobernaría después. Esa misma noche, en Babilonia, los generales se reunieron en un consejo de urgencia que terminó en gritos. Algunos proponían esperar al nacimiento del hijo de Roxana. Otros señalaban que Alejandro tenía un medio hermano, Filipo Arrideo, pero con una discapacidad intelectual que lo hacía, según muchos, incapaz de gobernar. La infantería macedonia, furiosa por sentirse excluida de la decisión, llegó a amotinarse en las calles de Babilonia exigiendo que Arrideo fuera proclamado rey de inmediato. Lo que se conoce como el Acuerdo de Babilonia fue, en esencia, un parche desesperado. Se decidió que Filipo Arrideo y el futuro hijo de Roxana, si nacía varón, como efectivamente ocurrió, gobernarían conjuntamente como reyes simbólicos. Pero todos en esa sala sabían que esos dos reyes no gobernarían nada en realidad. El poder real quedaría en manos de Pérdicas, nombrado regente, y de los demás generales, que recibieron el control de las distintas provincias del imperio bajo el título de sátrapas. Ptolomeo se quedó con Egipto. Y en un movimiento que revela exactamente cómo entendía el poder en el mundo antiguo, hizo algo que escandalizó a sus colegas. Secuestró el cuerpo de Alejandro. El cadáver del rey, embalsamado y preparado para ser enviado a Macedonia para su entierro tradicional, fue interceptado por las tropas de Ptolomeo cuando la comitiva funeraria cruzaba Siria. Ptolomeo lo desvió hacia Egipto y lo instaló primero en Memphis y más tarde en Alejandría. ¿Por qué arriesgarse a una guerra abierta por un cadáver? Porque en la mentalidad del mundo antiguo, quien poseía el cuerpo del rey, poseía su legitimidad. Tener los restos de Alejandro en tu territorio era casi una declaración divina de que tú eras su verdadero sucesor. Ese fue apenas el primer síntoma de lo que vendría. En cuestión de semanas, el imperio que se extendía desde Grecia hasta la frontera de la India comenzó a fracturarse exactamente por las líneas que cada general podía defender militarmente. Lo que los historiadores llamarían después las guerras de los diádocos, los sucesores, no fue una guerra. Fueron 4 décadas de guerras sucesivas, alianzas rotas, asesinatos y traiciones que no terminarían hasta el año 281 a.C. Pérdicas, como regente, intentó mantener la unidad del imperio por la fuerza, pero su autoridad nunca fue aceptada del todo por los demás generales. En el 321 a.C., apenas 2 años después de la muerte de Alejandro, Pérdicas fue asesinado por sus propios oficiales durante una campaña fallida contra Egipto. El hombre que más cerca había estado del poder absoluto, duró menos de 2 años con vida. Y mientras esto ocurría en los campos de batalla de Siria y Egipto, Babilonia seguía siendo, durante un tiempo, un punto estratégico que todos querían controlar. La ciudad cambió de manos varias veces durante las primeras décadas de las guerras. Quien controlaba Babilonia controlaba uno de los nodos comerciales y administrativos más importantes del antiguo Oriente Próximo. Una ciudad con siglos de infraestructura, de templos, de rutas comerciales ya establecidas. Fue precisamente Seleuco, el general que en el 323 a.C. apenas tenía un cargo menor, quien terminaría construyendo el imperio más duradero de todos los diádocos, con Babilonia como su territorio central durante años. Pero incluso Seleuco, cuando consolidó su poder, tomó una decisión que selló el destino final de la ciudad. Fundó una nueva capital, Seleucia del Tigris, a apenas 40 kilómetros de distancia, diseñada desde cero, como el nuevo centro administrativo de su reino. Y ahí empezó la verdadera muerte de Babilonia. No una destrucción violenta, no un incendio, no una masacre. Algo mucho más lento y, en cierto modo, más definitivo. El abandono gradual. Los comerciantes empezaron a trasladarse hacia Seleucia, donde estaban ahora el poder político y las nuevas oportunidades económicas.
La población siguió ese movimiento, año tras año, década tras década. Los canales de irrigación que durante siglos habían mantenido fértiles los campos, alrededor de Babilonia dejaron de recibir el mantenimiento constante que necesitaban. Sin ese mantenimiento, se fueron acumulando sedimentos. La tierra, sin riego adecuado, comenzó a salinizarse. Los sacerdotes del templo de Marduk, el Esagila, se quedaron. Durante generaciones más, mantuvieron los rituales antiguos, siguieron registrando observaciones astronómicas con una precisión asombrosa, siguieron escribiendo en acadio, un idioma que el resto del mundo ya casi no hablaba, reemplazado por el arameo y el griego en la vida cotidiana. Eran custodios de una tradición que probablemente sabían que se estaba apagando, pero que se negaban a abandonar. La ciudad que alguna vez había sido el centro del mundo conocido, la que Alejandro había soñado convertir en capital de un imperio que uniera continentes enteros, se convirtió poco a poco en un lugar secundario. Todavía habitado, todavía con templos funcionando, pero ya no esencial, ya no necesaria. Y aquí está la parte de la historia que rara vez se cuenta con la atención que merece. Babilonia no cayó por un ejército enemigo. No hubo un saqueo final, no hubo una conquista dramática que marcara su fin, como si ocurrió siglos antes cuando el rey asirio la destruyó por completo, o como ocurriría después con tantas otras grandes ciudades de la historia. Babilonia simplemente dejó de importar. Cayó por el abandono de los mismos hombres que habían peleado durante 40 años por poseerla. Porque eso sería, en el fondo, el verdadero significado de lo que pasó en el verano del 323 a.C. Alejandro Magno conquistó territorios que ningún hombre había logrado controlar. Construyó, en apenas 13 años, el imperio más extenso que el mundo antiguo había visto jamás. Pero nunca resolvió la pregunta más importante de todas. ¿Quién vendría después? 3 palabras, al más fuerte, fueron suficientes para desatar 4 décadas de guerra, para fragmentar un imperio en los reinos helenísticos que dominarían el Mediterráneo oriental durante los siguientes 300 años, y para condenar a la ciudad más rica de la antigüedad a un declive lento del que nunca se recuperaría del todo. La última tablilla cuneiforme con fecha conocida proveniente de Babilonia data del año 75 después de Cristo. Para entonces, la ciudad que había deslumbrado a generales, reyes y conquistadores durante miles de años ya era poco más que ruinas cubiertas de arena, sus murallas reducidas a montículos de tierra que los arqueólogos del siglo XIX confundirían, durante décadas, con simples colinas. El poder más grande jamás reunido por un solo hombre se desmoronó no en un campo de batalla, sino en el silencio de una habitación de palacio, donde nadie se atrevió a hacer la pregunta correcta a tiempo. ¿Quién va a gobernar esto, cuando yo ya no esté? Esa pregunta sin respuesta es, quizás, la lección más vigente de toda esta historia. Porque 4 décadas de guerra, la fragmentación de un imperio entero, y la lenta desaparición de una de las ciudades más importantes de la historia humana. Todo eso pudo haberse evitado con una sola decisión que nunca se tomó a tiempo. Si disfrutaste este viaje a través del tiempo, este es solo el comienzo. Aún quedan imperios por conquistar, reyes por descubrir y batallas que cambiaron el destino de la humanidad. Suscríbete al canal Gigantes de la Historia y acompáñame en la próxima expedición, porque la historia aún tiene muchos secretos que revelar.